Bueno, me parece adecuado esto. No. Ya calla. Yo los he visto, los protagonistas los pasaron en cámara lenta. Todos los hemos observado. Bueno, pues si les parece, vamos a continuar con el ejercicio, ¿verdad? Entonces, y vamos aquí en el apartado de sueldo y salario. Lo terminamos ya, ¿verdad? Sueldo y salario. Vámonos al capítulo segundo, si les parece. Capítulo segundo. El capítulo segundo tiene varias partes, ¿verdad? En este apartado. Recordar que en la realidad, pues no se puede tener más que un capítulo, pero aquí conmigo, pues es posible, no hay problema. En la realidad solamente puedes tener un apartado en el capítulo segundo. Bueno, tal vez plataformas tecnológicas luego sí puede tener cierta convivencia con otros apartados, ¿verdad? Es de los pocos que tienen esa posibilidad. Bueno, pues vamos a continuar pues con el apartado de actividades empresariales y profesionales, ¿de acuerdo? El apartado de actividades empresariales y profesionales tiene tres apartados. Tiene honorarios, capítulo segundo. Viene régimen de incorporación fiscal, es otro apartado. ¿Sí? Y viene ingresos por plataformas. ¿De acuerdo? Plataformas. Entonces así está estructurado esto, ¿verdad? Entonces es como funciona esto. Bueno, pues vamos a hacer los tres, obviamente, pero comenzaremos con el de honorarios. No lo vamos a juntar, obviamente. Recordar que el de incorporación fiscal, pues no tiene anual, por supuesto. No sé cómo quitarle el sonido. No he visto cómo quitarse. Negativo. No tomo la llamada porque no estoy capacitado. Bueno, vámonos pues al apartado de honorarios, si les parece, ¿verdad? Con eso comenzamos este apartado, ¿de acuerdo? Honorarios que tenemos ahí de personas físicas, personas morales, deducciones autorizadas y de la PTU. Ya está más simplificado que como lo vimos en el cálculo general, porque pues se acuerdan, había inversiones. Se supone que eso ya viene ahí en las deducciones. Si hay inversiones, pues ya están calculadas, para que ustedes no la tengan que calcular otra vez, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues en el general que teníamos también había pérdidas. No, a lo mejor no hay pérdidas en este apartado. Entonces, esa es la situación, ¿de acuerdo? Bueno, pues obviamente comenzamos con esto, ¿no? Entonces sería actividades empresariales y profesionales. Actividades empresariales. Vamos a ponerle el capítulo. Capítulo segundo. Segundo. Ingresos por actividades empresariales y profesionales. ¿Perdón? Y en este apartado, pues son específicamente el apartado es de honorarios. Pasen ustedes. Ese es el apartado que vamos a resolver en este ejercicio, ¿verdad? Específicamente el apartado de honorarios. ¿Vale? Y obviamente, pues ya saben, para este apartado tenemos el concepto, ¿sí? Y vienen los meses, ¿verdad? Y vienen los meses. ¿Verdad? Y ya saben, este apartado pues comenzaría con los ingresos, ¿verdad? Ingresos. Y ahí pues pasamos los datos de personas físicas y de personas morales. El total de ingresos
y los ingresos a todos. Ahí vamos todos, chicos. Bravo. Ya no hay bolis. Pues mejor. Parece que son acá, estaba que están viendo por unos bolis. No puede ser. Bien, hasta ahí vamos de todos, chicos. No. Vamos del total, ¿verdad? Los casos. Y hagamos el acumulado. Pero se debe olvidar cómo sacar el acumulado. Entonces ya lo habíamos visto. El pasado. Yo les pongo el total porque a ver si les cuadra con lo que tenemos. ¿De acuerdo? Ahí me quedo. ¿Ya le borramos un número? ¿Perdón? Bueno, en todo este, ya saben, el primero solamente el propio mes y en el segundo sumas el primero más el segundo y así ya te lo llevas todos los demás meses, ¿no? Recordar que el primero es solo enero, pero el segundo ya es enero más febrero, el tercero es febrero más marzo y así te lo vas llevando cada periodo, ¿vale? Y el acumulado, si les cuadra el acumulado final, pues es probable que estén bien, ¿verdad? Porque el acumulado final ya incluye todos los ingresos, ¿vale? Y se suman todos los ingresos de todo el ejercicio. ¿De acuerdo? Hasta ahí ya vamos todos, chicos. Aquí seguirían las deducciones autorizadas. Y de acuerdo con los datos tenemos que las deducciones autorizadas son estos importes que están aquí. Y entonces las podemos copiar y pegar sin piedad. Y ahí pondríamos las deducciones acumuladas. Que la acumulación pues, es igual que en el caso de los ingresos, ¿verdad? Se suma enero primero, y en el segundo se sumaría enero más febrero, febrero más marzo, y así te lo vas llevando todo el ejercicio hasta llegar al final. ¿De acuerdo?
Hasta ahí vamos ya todos, chicos. Ya hasta ahí vamos todos, chicos. Bueno, pues sacamos la utilidad fiscal, ¿verdad? El concepto. Utilidad fiscal. Utilidad fiscal. A la utilidad fiscal le vamos a restar la PTU pagada y las pérdidas de ejercicio anteriores. Y el resultado sería la utilidad grabada. Grabar. Así es. En efecto. Bueno, la utilidad fiscal ya saben, son los ingresos menos las deducciones, los acumulados menos las deducciones acumuladas. ¿De acuerdo? Entonces sale la utilidad fiscal. Y en los datos viene la PTU pagada, ¿verdad? La PTU pagada 34,522. Ya saben, la ponemos a partir del mes de mayo. Utilidades, ingresos menos deducciones. Y recordar que es actividad empresarial, entonces esta se tiene que poner todo el año. Ingresos menos deducciones. Las acumuladas, obviamente. Ingresos menos deducciones. Y a partir de mayo va la PTU pagada, ¿verdad? La utilidad gravable, pues ya saben, es una resta operativa. Ya fiscal menos PTU pagada y menos pérdidas de ejercicio. No hay pérdidas. No hay pérdidas de ejercicios anteriores en este ejercicio. En el de tarea final integrador que ustedes tienen, pues ahí sí. Exactamente. Así es, excelente. Excelente. No, correo, diría Alexa. Será para futuras vidas. Vidas. Bueno, qué bien que lo intentó, pero pues fracaso absoluto. La ley no nos capacita. Fíjate que una vez sí exenté hace como unos días. Pues me fui así muy bondadoso. Voy a exentar. No tenía muchas ganas de revisar. Digo, exenté como a la mitad.
El- Una vez, sí. ¿Eh? Pues fíjese que sí, yo tampoco yo lo creo, ¿verdad? Tampoco los interesados lo podían creer, pero pasó. Pero solo una vez, siempre que me agarraron así de vacas flacas. Todos los siguientes exámenes. ¿Sí? Ya les iba quitando el examen. Pues bailaron con verte. Capitalmente aquí no, si capitalmente les va bien. El semestre pasado, de hecho, no reprobó nadie más que los que no presentaron. ¿Cómo les ayuda? ¿Cómo les ayuda ahí? Soy muy bondadoso al fin. Muy bien, pasamos los datos para hacer el cálculo. Ya saben, las tarifas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Recuerden que la actividad empresarial pues tiene esas características. Es diferente al resto de los conceptos porque tiene una tabla para cada periodo. ¿De acuerdo? ¿En esta llevamos ya todo, chicos? Parece adecuada su estrategia. Calculamos el impuesto. Ustedes ya han sido capacitados en tiempo. Yo creo que una vez en un examen uno no se sabía el cálculo, inventó uno ahí y todo, qué barbaridad. No, pues ¿cómo le iba a dar? Pues creo que la límite inferior, en lugar de límite inferior ponía límite superior y luego el porcentaje lo ponía hasta abajo y la cuota fija. No, una cosa tremenda. No, pues obviamente reprobó. Pues ahí no. No. Sí, una vez en un extraordinario hice este papel de trabajo y les ponía los numeritos y multiplicaban y tú dices, no. ¿Multiplicaban por el número que les ponía? Por el número este. No, pues al final les daba millones. O sea que hagan cuenta 45,969 por 11. 92. Yo dije, no tenía ni idea. No, una cosa de vergüenza. No, de hecho, no son tablas, o sea. Dije, no, estos no tenía ni idea de nada. Pues, debes no usar tablas para un examen de eso. No, y todavía pidieron revisión de examen y yo dije, pero he sacado un 1 y entonces creo con estos. No quieren bolas. Digo que no suben de peso. No, sí me preocupa. Es una preocupación que hay desde el gobierno federal. Yo tengo que la Emma es una muchacha muy rebelde. La Emma. Vamos a todos, chicos. Ya no, tener la foto. No, de hecho, pues ni nada tienen que ver. Usted ve todos los números cambian. Mejor no se conoce. Hubo uno que las multiplicó y sí le daban, pero es que no siempre dan exactamente lo mismo.
Acaba de explotar. No, compañera, por burlarse de los enemigos. ¿Sí? Hubo castigo divino. Sí. Qué discriminadores. Qué gacho, Nacho. Una maldad que me caracteriza. No. Ya quiero que. ¿Qué soy qué? Okay. Además, ya ves que no todos dan. Son 23.52. Muy bien. Esperamos a todos, chicos. Parece adecuada su estrategia. Sí. ¿Todo? Pero hay. Bueno, todavía no terminamos. Este reporte es Bueno, perdón. lleva mucha prisa. Pues ya todos los equipos nuevos son tecnología IP. Ya prácticamente ya no hay tecnología de la antigua, de la análoga. Ya todos vienen para sistema de cómputo. Pero no, ya no va a haber reducción de inversión. Ya no. Gracias. Bueno, pues ahí viene lo de enajenación de bienes, pues ahí viene como reducción de inversión, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Que viene ahí todo el proceso. ¿No? Ay, se me va el azúcar. Exageradísimo. No exageres. Sí. ¿Perdón? No he sacado la suma de todo. Espera la suma.
Ahí lo veo. Oye, a ver que yo les concedo hasta 10 centavos por la. No hay justamente. ¿Quiere que le cuente qué hice yo con me faltaban como 3 centavos, algo así, y me olvidaron 2021. Una muchacha más rebelde. Hacer una revisión más exhaustiva de su examen. Rebelde. Mira, soy a todos, chicos. ¿No? ¿Punto 80? Pues estoy viendo a ver si están poniendo atención. No confían también, porque no estoy capacitado. Yo traigo lentes porque luego se me empañan. ¿Eh? Voy a pedir permiso para el baño. Queda guardado en mi video de YouTube. ¿Más para acá es para allá o para acá? Bueno, pues se la suma ahí nada más porque me la pidieron. La suma. Bien, hasta ahí vamos de todo, chicos. Muy bien. Al valor. Es que me a los bolis. Negativo, no se me antoja. Pues acabo de comer, pues no se me antoja. Aguante. Yo cuando estaba ahí en ese lugar tenía hambre y me aguantaba. No, sentía feo, estaba capacitado. Son iguales. Están ampliamente capacitados. Bien, hasta ahí vamos ahora sí todos, chicos. Porque se empieza a poner muy nerviosa la chiquitada, ¿verdad? Bueno. Menos las retenciones del 10% de personas morales. La 22, claro. Ahí está. Ahí está. Sí, la retención. Bien, hasta ahí vamos ahora sí, chicos. Bueno, la retención del 10% de personas morales, pues sobre lo que está arriba, lo multiplicamos por el 10%. Y obviamente, pues, recordar que aquí estas son acumulables. Entonces, pues, sumo la primera y le adiciono el 10% para la segunda. Y así te la vas llevando, va. En el tercero sería la suma del segundo más el 10% de personas morales. Copias ese dato para el costado y ese es el valor de las retenciones de personas morales.
un carácter de acumulado. ¿Perdón? ¿El acumulado de qué? Vale. ¿Ok? Y también la traía. ¿Perdón? Súper acreditado. No llega hasta el IS. No llega hasta el ISR. Ese es para el sueldo, nada más. El 10% es el 10%, lo que dice de personas morales. Recuerda que en honorarios te retienen el 10%. La segunda, bueno, la primera, pues esa es solo lo del mes, pero la segunda sumas lo del periodo anterior más el 10% de personas morales. Y eso pues ya es para todos los periodos, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos a todos, chicos? Y obviamente pues el resultado sería el ISR. El ISR neto menos pagos provisionales anteriores. Que sería el ISR neto acá. ¿Perdón? El ISR neto es el ISR bruto menos las retenciones del 10%. Recordar que si les da menor que las retenciones, pues el impuesto es cero, ¿no? Por ejemplo. Mi santa se lo dice. Está muy enamorada. Ahora sí es real. Ahí lo verá. Así ya ve carcano ahí fallando. Bueno, hermanos, les recuerdo que ya por ahí les mandé la información del curso para los que gusten, no es obligatorio. Es para un punto extra para el examen final, porque ya los conozco cómo son de que luego andan ahí. Los que tengan su constancia, pues. ¿No? Va a ser el 1, el 2 y el 7. Activo. Exacto. Ahí por si gusta, ¿no? Se restan estos dos conceptos, ¿verdad? Los pagos anteriores, ya saben, es la suma de los periodos. Puede agarrar de arriba, en este caso sí, pero no siempre pasa eso. Mejor hágalo así. ¿Dónde?
es que mi compu de repente se apagó. Digo, ya no quiero trabajar porque ¿Quiere bolis? sí, quiero bolis. Aguántense, ustedes están capacitados. Lo que mi compu se dice, profe. No les cae bien ese enfriamiento. No es adecuado para su salud. ¿No está vamos ya todos, chicos? Sí empiezan y luego viene el romance. Es que es HP, ya ve que todas las HP están fallando. Eso me dijeron aquí. Bueno, hasta ahí vamos ya todos, chicos. ¿Sí? ¿Cómo es que no se trabó? Vamos a pasar a la segunda parte del capítulo segundo. ¿Cómo será que todos? ¿Perdón? Ah. Entonces que luego se empieza a poner muy nerviosa la chica. Mariana, pues ya mejor destruyó la compu para irse a los goles. Ya mejor dañó la compu para irse a los goles. No, yo no quiero, profe, estás trabajando bien. Sí, ahí lo veo. Mariana la cantar. Yo la vi, profe, que me va. No, ya. Le echó poquito boli. No, no es cierto. Hasta ahí vamos, chicos. Bueno, vámonos pues al capítulo 2, sección segunda. Capítulo 2, sección segunda. Bueno, este no le puse, ¿verdad? Pero esta es la sección 1. Voy a poner aquí. Capítulo 2, sección 1, para separarlas, ¿no? Para que sepan ustedes que esta es la de honorarios. Vamos abajo, aquí va a ser capítulo 2, sección 1. Capítulo 2, sección segunda. Que ya saben, ya está derogada, pero sigue estando vigente, ¿no? La buscan ahí en la ley, pues ya no está, ¿verdad? Pero pues sigue estando vigente. Régimen de incorporación fiscal. La hacemos abajo. Esta es la otra. Y luego hacemos la de RIF. Y luego haremos abajo la de plataformas tecnológicas. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Régimen de incorporación fiscal. ¿Verdad? Es nuestro siguiente objetivo a lograr. Es muy nervioso, no sé si sea por los goles. Está bien. La compañera, mira. Más por eso va a subir 1 kilo de peso. No creo, diría Alexa. Bueno.
Vamos a comenzar con este apartado, ¿verdad? Vienen los datos de régimen de incorporación fiscal, jóvenes, vienen los datos de ingresos y deducciones, y por separado vienen las inversiones. Con lo de RIF vamos a empezar con las inversiones, ¿verdad? Es lo primero que vamos a calcular. Son 5 inversiones. Mobiliario, equipo de cómputo, motocicleta, camioneta y máquina. ¿Verdad? ¿Dónde vamos a pasar aquí? Es con lo primerito que vamos a poner. Pues esta parte sería las inversiones. O activos fijos, como lo quieran poner. ¿Verdad? Ha vuelto a vivir. Usted se está calentando, necesita un bolis. Es que ya se fue con bolis, por eso me pasó esto. ¿Será posible? No exagere, man. No exagere. A las 6 van a A las 6 van a los bolis. ¿No? ¿Perdón? No, no van a haber conferencia. Ya los vi los días pasados, ni se conectaban. Yo los vi, los protagonistas lo pasaron en cámara lenta, quedó guardado en YouTube. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No se anotan. Toma ni la ponían atención. Si los estuve viendo. Ya se conectan a la de las 5 bien. Ay, no. Te está exagerando demasiado con los goles. Así que punto menos al que anda hablando de los goles. Por rebeldísimos. Por rebeldísimos. Y a los que están comiendo bolis, pues también punto negativo. Es una bromilla juvenil. Crea. Cómaselo con gusto. Bueno, tenemos ahí, ya saben, este se hace conforme se van pagando, ¿verdad? Dice que son el primero 17,110 entre 11, ¿verdad? El primero que tenemos ahí, entonces serían 17,110 entre 11 por 2, ¿verdad? Pues ya no se acordaban cómo se hacían las inversiones aquí, pues así es como se hacen las inversiones. Este resultado lo pasamos hasta el quinto trimestre, vamos al sexto. Aquí ya nada más sería por uno. Y pues revisamos si deben de ser 17,110. ¿Perdón? Entonces, aquí el valor entre el número de meses y por 2, porque es en enero. ¿Se recuerdan el primer bimestre? Pues para los que ya se les había olvidado, ¿verdad? Voy a poner aquí porque ya los conozco, ¿no? Marzo y abril. Ahí vamos ya todos, chicos. Segundo activo, ¿verdad? Dice que es equipo de cómputo que se paga a 8 meses a partir de marzo. Pues a partir de marzo, pues es el primer mes del periodo, ¿no?
¿Perdón? Es enero y febrero. En el último sí es solamente uno porque ya completa los 11 meses, ¿no? Hasta ahí. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Tercer activo, ¿verdad? Dice que es una motocicleta que se adquiere en agosto a 14 meses. Agosto a 14 meses. 15.225. Entre 14 por 1. Sería por 2 y por 2. Pues que agosto pues es el segundo mes del bimestre, por eso ahí se tomaría por 1. ¿Vale? Y luego los dos que siguen pues serían por 2 y por 2. ¿De acuerdo? Luego el siguiente activo dice que es una camioneta que se adquiere en noviembre a 20 meses. Y el último activo es maquinaria, se adquiere a 10 meses. Se compra en diciembre. ¿Perdón? ¿Qué? 14. De noviembre y diciembre son 2 meses. Sí, es desde noviembre, ¿no? Pero son 2 meses. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Vamos a la suma para sacar el total de deducción de inversión. ¿De acuerdo? A ver si coincidimos con esos resultados, chicos. ¿Y hasta ahí alguna duda, chicos? Vamos a los pagos provisionales. Pagos provisionales de 2020. Bueno, esto hay que ver los datos, ¿verdad? Aquí se tiene que ver de qué año es, ¿verdad? Pues esto dice que es de 2021, pero puede ser de 2020, 2021, 2022 o hasta 2023. En este caso, pues es de 2020. No cambiaría la reducción. Lo único que cambia es la reducción. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Para que en esto restamos ingresos menos deducciones autorizadas. Ingresos menos deducciones autorizadas.
menos deducción por inversiones. Menos la PTU pagada. Y eso mira como resultado la utilidad fiscal. A la utilidad fiscal le puedo restar las pérdidas de impuestos anteriores. Y esa sería la utilidad. Entonces, de ingresos menos deducciones, menos deducción de inversiones, menos PTU pagada, y nos da la utilidad fiscal, menos pérdidas de bimestres anteriores. Es una utilidad fiscal. Ahí vamos a todos. Bueno, los ingresos pues vienen los datos, ¿no? Generales, ahí los ingresos y las deducciones. La deducción de inversiones la acabamos de sacar en la parte de arriba, ¿verdad? Se la sacamos. Y la PTU pagada, dice aquí, en los datos que la PTU pagada son 3,290. Recordar que la PTU en este capítulo nada más se pone donde se da la PTU, en este caso, en el tercer bimestre, ¿de acuerdo? A los ingresos le resto las deducciones, le resto la PTU y le resto deducción de inversiones, ¿de acuerdo? Y esa sería la utilidad fiscal. Está arriba, mire. Buenas tardes, vamos a todos, chicos. En el caso de las pérdidas de bimestres anteriores, bueno, sacamos aquí la utilidad fiscal de todos los periodos, ¿verdad? Y tenemos ahí en el cuarto bimestre una pérdida, ¿verdad? O sea, en las pérdidas, pues se recorren al siguiente periodo. Se recorren al siguiente periodo. ¿Pasa? ¿Cómo se acabaron los bolis? Apenas íbamos a ir por uno, pero nos vamos a aguantar. ¿Vale? La de aquí, la 4, 4, 4, 4, 4. ¿Quién está hablando de todo, chicos? Los que van muy aventajados, ya saben, aquí se utiliza la tabla 4, 4, 4 y 4. Como
Como en este no se acumula nada, pues obviamente todo es en base al periodo. ¿No? Compañera, está prohibido. No puedo contestar. No puedo contestar. Quiere, no falta, no pongo falta. Yo estoy hablando y le pongo falta. El link está en la llamada. ¿De cuál de? Sí. Es que no se alcanza, bueno, Sí, está en el aula. Está creo que desde el contrarrendamiento. Bien, hasta ahí vamos a todos, chicos. Compañeros, por favor, pues yo creo que si no les interesa, pues, bueno, está viendo chistes aquí, pues mejor agarren camino, ¿no? Por favor, porque pues, si no les interesa mi clase, que bien, por favor. Está viendo memes aquí, pues yo creo que no soy de esta clase. No, no sé, yo, pero, pues, por favor. Bien, hasta ahí vamos todos, ¿ya, chicos? Recuerden que esta pues es solo una tabla porque este capítulo no acumula, entonces por eso solo usa una tabla. El otro que sí acumulaba, tiene una tabla para cada periodo, ¿no? ¿Perdón? En la tabla 4, utilizamos aquí, límite inferior.
Más como la insulación. Como las anteriores nadie las pelaba, pues no estaba aquí. Pues en la siguiente se nota, ¿no? El que se quiera salir, se puede salir. Con confianza, no hay problema. Hay un carril ahí. Se puede conectar. Creo yo. ¿Cómo estás? Ya veo por qué las cosas todas las pusieron en mi hora. No, pues, si no, no va a acabar el programa. No menos ahí. Ya veré un día. ¿Vale? ¿Por qué? La reducción es la de 40. Pues aquí la podemos anotar para recordar, ¿no? Hay que empezar desde el 94, ¿no? Perdón, 2014. 2015. A ver, el que quiera estar en la conferencia, pues hágase, no hay problema, no le voy a poner falta, ¿vale? Si ese es su lugar, ¿sí? Pero si va a estar aquí, pues están aquí. De todas modos, las conferencias la semana pasada estaban y nadie estaba. Todo el mundo se salió. No, pues, estamos vacilando aquí. El que quiera salirse con confianza. Tiene permiso con asistencia, ¿vale? Pero están aquí, pues están aquí. ¿Sí? No sé por qué pusieron todas las conferencias en mi hora, o sea. Y ahorita al final de mi clase, pues, tomar la segunda. No creo que sea mortal. No llega hasta el 2020. Este es de 2021, ¿verdad? Pues entonces es el 40%. Esa tabla pues está así, ¿no? Desde que empezó el régimen de incorporación fiscal. ¿Perdón? Esto es del 40% la reducción fiscal. Recordar que si cambian los años, pues lo único que cambiaría sería. En este caso, pues al ser de 2021, la reducción es del 40%. ¿De acuerdo?
¿Ve? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Bueno, vámonos pues a la última de actividad empresarial, la última parte. Sí. Sí, es el 40%. De acuerdo a esta tabla, este ejercicio es de 2021. Ahí tienes que ver de qué año es el ejercicio, porque los ejercicios pueden variar, ¿no? Este es de 2021. De acuerdo a esta tabla, el valor es el 40%. ¿Vale? Si fuera de 2022, la reducción es del 30%. Si fuera de 2023, del 20%. ¿Vale? Bien, nada más se multiplica. Debería ser. Sí. Es por año, ¿verdad? Recordar que depende del año que corresponde. De hecho, es lo único que varía en los ejercicios de RIF, ¿verdad? O sea, que puede ser de un año diferente, ¿no? Como hemos visto aquí ejercicios, se restan. Y ese R menos reducción de eso. Bueno, muy bien. Vamos al último de este apartado, que sería el de pagos provisionales de plataformas. De plataformas también puede ser de otros años, ¿verdad? Pero pues aquí dice que es de 2021. ¿No? De 2020. La actividad que tiene de plataformas tecnológicas dice que es de Uber, o sea que este es de transporte de personas, ¿no? Transporte de personas. $2.1%, ¿no? Recordar que en plataformas tecnológicas hay tres tasas, ¿no? ¿Sí? Es la de arrendamiento, la de transporte de personas o mercancías y enajenación de bienes, ¿de acuerdo? Más barata, pues obviamente la de enajenación de bienes, que es el 1%, 2.1% para transporte. Entonces, este es de transporte de personas, específicamente es de Uber. ¿Vale? Así es. ¿No? Ya sabes, aquí lo que hacemos pues son 2 meses. Y luego vendrían los ingresos de Uber. Los ingresos propios. Porque la cédula pues ya se las proporciona, ¿no? Total de ingresos. ¿Vale? Puesto retenido.
y el ISR. Es lo único archivo aquí. Fíjense, como ustedes lo pidieron, pues a ver, dejamos el IVA de plataformas tecnológicas. Y se IVA por pagar. El IVA retenido, el 8%. IVA acreditable. Recuerden que aquí no le ponemos nada, pero sí puede, la práctica sí puedes poner IVA acreditable, ¿no? Desde Uber, pues puedes meter, por ejemplo, la gasolina, siempre que esté pagada con cheque, tarjeta o transferencia, mantenimiento del vehículo, todas esas cosas, pues sí las pueden meter, ¿no? Sin problema, para efectos del IVA. Para efectos de ISR, pues se pueden meter, ¿de acuerdo? Pero para IVA sí se pueden meter esos acreditamientos. Y aquí en nuestros ejemplos pues no ponemos nada, pero en la realidad pues habitualmente sí pones, ¿no? Porque si no es un chorro de IVA lo que tienes que pagar, pues el 8%. Solo te retienen la mitad la plataforma tecnológica. ¿Sí? Todos los meses, pues, de diciembre. Nos vamos todos, chicos. Es parte de la célula, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a hacer, chicos? Con eso que el ingreso de Uber, pues eso lo pasamos aquí en los datos, ¿verdad? Tienen los ingresos propios. Pasamos estos datos a la serie. Recuerda que plataformas tecnológicas es un ingreso que es poco atípico, porque puede tener plataformas tecnológicas y otros ingresos de actividad empresarial. Si es el único ingreso que puede convivir con otros capítulos. O sea, por ejemplo, cuando yo tenía lo de ahí del departamento de Airbnb, pues también tenía honorarios y entonces presentaba por un lado lo de plataformas tecnológicas y por otro lado lo de honorarios. O sea, es un ingreso que puede ser conjunto con otros apartados. O puedes tener inclusive régimen simplificado de confianza, ¿verdad? En la actualidad, y puedes tener plataformas tecnológicas, ¿de acuerdo? O sea, no es un capítulo que esté prohibido. Como no puedes tener, pues no puedes tener RIF y honorarios, así no lo puedes hacer, ¿no? Eso sí está prohibido.
pero plataformas tecnológicas sí puede convivir con otros apartados, ¿no? Sí, lo que pasa es que, pues, arrendamiento pues, puede estar ahí por separado, ¿no? Pero es que plataformas puede convivir con cualquier apartado, ¿no? Pues, es que esto es muy disímil, güey, de plataformas. Tiene su tratamiento fiscal especial, ¿no? Por esa razón ahí sí se permite la convivencia con otros capítulos, ¿vale? Es una cosa, pues digo, es un poco curiosa de ese régimen especial. Y de hecho cuando sacaron lo de Reciclo, pues sí pensamos que lo iban a incluir para que pudieran ser los de plataformas en Reciclo, y dijeron que no, o sea que lo de plataformas tecnológicas tiene que ir por separado. Entonces hay una plataforma especial para presentar declaraciones de plataformas tecnológicas, ¿no? Específica, tú entras a esa plataforma para hacer lo de plataforma, y lo del IVA y todo, o sea, ahí junta todo, ¿vale? De plataformas tecnológicas, y la buscas en la página del SAT o en el Google, y te aparece como plataformas tecnológicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues este es especial, ¿no? Es especial. O sea, como que se junta con las otras, pero como que no, porque tiene su propia plataforma para pagos, tanto de ISR como de IVA, ¿de acuerdo? Entonces, porque no se junta el IVA de las otras actividades con el de plataformas tecnológicas. Si tuvieras, por ejemplo, honorarios y plataformas, tendrías que hacer pago provisional de plataformas por separado y hacer el pago provisional de honorarios. O si tienes Reciclo, ¿verdad? Tengas una tienda, ¿no? De abarrotes. Y a lo mejor en la tarde tienes el taxi del Uber, ¿no? Se puede hacer. Sí, sí, pudiera ser, ¿no? A lo mejor en la tarde tu esposa llega y se encarga de la tienda y tú te vas a darle al Uber. Pasa luego en la vida real, ¿no? Y entonces, pues, por un lado vas a presentar la declaración de plataformas tecnológicas de Uber y por otro lado vas a presentar la declaración de Reciclo de la tienda, ¿no? Y se puede, o sea, se tendría que hacer por separado. Y también, de hecho, Reciclo ya ven que también ya es una plataforma especial, ¿no? También la hicieron por separado lo de Reciclo. Ah, eso sí, el IVA sí viene por separado. Pues está curioso, ¿no? Bueno, ahí están ya los ingresos, ya todos vamos hasta ahí ahora sí, chicos. Recordar que este apartado puede ser de 2021, 2022 o 2023, porque esto no actualiza nada. En donde no se puede, pues es en donde hay que actualizar, ¿no? Ahí sí, pues, tiene que ser por separado, ¿no? El total de ingresos, ya saben, es la suma aritmética de los valores, ¿no? Sumamos ingresos propios e ingresos de uno. El total del impuesto, obviamente lo sacamos con la tasa global, que en este caso, la que se aplica para este apartado es de 2.1%, dijimos, ¿no? Recuerden que aquí hay tres tasas, ¿no? 2.1%, 4% y 1%. ¿Ve? 2.1%. Entonces multiplicamos el total de ingresos para sacar el impuesto, total de ingresos por el 2.1%. Y la verdad es que la tasa no es alta, la tasa que tienen este tipo de ingresos, ¿no? 2.1%, pues no es muy razonable. Y aquí, pues en nuestros ejercicios ponemos ingresos propios, pero en la realidad, pues casi nadie los reporta, ¿no? ¿Sí? O sea, de repente los de Uber, pues ya con algún cliente que ya conocen, pues ya les habla y dice, oye, ven por mí, y pues, ya hace el trabajo, ¿no? Sin entrar a la plataforma. ¿Eso pasa en la vida real, sí o no? Sí, ¿verdad? No te lo digo porque, no sé, voy a hacer un viaje al aeropuerto, por ejemplo, que es un recorrido ya un poco más grande. Y de repente de plataforma te dice, si viene yo le rebajo 30 pesos de lo que le salga ahí en el... Pues tú dices, no me vale, ¿verdad? Que seguramente sería lo que le retendrían a él, ¿no? Por eso dice, rebajo los 30 pesos que me van a retener. Así pasa en la vida real, ¿no? Pero yo aquí sí lo pongo como, ya saben que no estamos ahí en un mundo ideal. En la realidad, pues luego pasan cosas diferentes, ¿de acuerdo? Sí. La retención del ISR, recordar, lo de Uber, pues ellos retienen. Y retienen por el valor total del ingreso la tasa, ¿no? El 2.1%. Nada más de lo de Uber. Obviamente no retienen de lo de ingresos propios, porque ni siquiera lo saben. Técnicamente eso está prohibido, ¿no? Hasta la plataforma, cuando firmas el contrato, te dice que eso está prohibido. Pero pues en la realidad pasa eso, ¿no? Pasa eso. Y es que yo estoy diciendo que esté bien, pero pues claro que pasa.
Entonces, lo de Uber lo multiplicamos por la tasa de ISR, 2.1%. De hecho, si tú nada más tuvieras ingresos propios, no te daría impuesto a pagar en el mensual, ¿no? Porque si lo que tú te da de ISR te lo retienen todo, pues ya no te va a dar a pagar nada, ¿no? O sea, si tú nada más tuvieras de Uber, pues tendrías ISR 127.01. Impuesto retenido 127.01. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada, o sea, si tú no tienes ingresos propios, habitualmente no te da impuesto a pagar. O sea, ya es como una declaración informativa, nada más, ¿no? Pero si tienes ingresos propios, pues es lo que te da a pagar, ¿no? Y ese ISR lo tienes que enterar en el pago provisional. Y además, pues ahí la ventaja es que estos pagos son mensuales, ¿no? Y ahí sería, pues, para el ISR a pagar, restar el impuesto menos el impuesto retenido. Y ya nada más pagas la diferencia. Que seguramente este valor, pues, es el 2.1% de los ingresos propios. Por si ustedes quieren hacer una comprobación para ver si está correcto. Sí. Y 4%. En el caso de arrendamiento de bienes. En general, digo, ahí pongo el ejemplo de Airbnb, pero puede ser otras plataformas, ¿no? El 1%, sí, venta de mercancías, ¿no? De venta de mercancías. Y de este 2.1%, el de transporte de personas o de bienes, ¿no? Porque también está Uber Eats, ¿no? Hay gente que tiene, ya tienes tu moto, ya tienes tu negocio andante, ¿no? Pues es cierto, ¿no? Sí, ya te inscribes en Uber Eats y pues ya, no sé. Hay una, uy, hay uno que corría, ¿no? Sí, está más duro. Pero la bici, hay uno de bici, ¿no? Pero pues nada, ahí yo creo que llega la comida un poco sudada. No sé, pues me imagino, con este calor y pedaleando, pues deshidratada, ¿no? Sí, no, no por mala onda, pero pues sí. Pero sí, de hecho, pues hasta en la bici, ¿no? Yo sí he visto gente en bici. Porque es más difícil, ¿no? Porque a veces las distancias son un poquito más largas. Lo más común es en moto, ¿no? Es lo más común, lo que más se ve, ¿no? No sé. ¿Anda? Pero digo, no está prohibido. O sea, si puedes andar en bici y tener tu negocio, ¿no? Bueno, el IVA por pagar, jóvenes, es el IVA normal sobre el total de los ingresos, ¿verdad? Se calcula el 16%. ¿Vale? Total de ingresos por el 16%. ¿Vale? Y luego el retenido dice que es el 8%. En este caso, el que retiene es Uber, ¿verdad? Las retenciones las hace siempre la plataforma tecnológica. Sería plataformas tecnológicas por el 8%. No ponemos IVA acreditable, en la práctica sí se pone, pero aquí nosotros. ¿Bueno? Entonces el IVA por pagar sería el IVA por pagar menos el IVA retenido menos el IVA acreditado. El IVA por pagar es el valor del total de los ingresos por el 16%. Y el IVA retenido, el total, el IVA retenido es lo de Uber por el 8%. Porque solamente las plataformas son las que retienen, ¿no? ¿Perdón? En el del 8%, en el por pagarse. No, sí se declara todo. En el IVA sí declaro. Ah, no, pero es que aquí los ingresos propios son como de plataforma, ¿no? El mismo servicio de taxi, por ejemplo, pero ese es cuando no las metes a la... Así es. Exactamente. Cuando se le habla al del Uber y dice, oiga, me lleva al aeropuerto. Viene y te lleva, ¿no? Y te cobra así por separado. Esos son los ingresos propios. Y ya les digo que nunca lo reportan. Esa es la realidad. En la realidad casi nadie lo reporta, pero si alguien lo reportara, pues así sería el proceso. ¿Vale? En la realidad es que nadie lo reporta. Y de repente viene el departamento, pues he tenido gente que ha estado hasta un mes, ¿no? Y me dice, oiga, pues mejor le pago así, ¿no? Porque ya saben que Airbnb pues cobra algo, ¿no?
por la comisión. Entonces, pues, digo, está bien. Bueno, muy bien, pues estas resultados ya nada más los copias hacia abajo y ya te quedaría el valor, ¿no? Lo veo. Y obviamente, pues, de acuerdo con estos datos, ¿qué pasa? Sí obliga a presentar anual, ¿no? Con excede de 300,000, ¿no? 300. Y para los 300,000 jóvenes, se tiene que sumar lo de sueldos y lo de intereses, ¿vale? También se consideran para los 300,000, ¿vale? Para que tengan cuidado, porque luego piensas y dices, ah, pues es que nada más lo de aquí, a lo mejor aquí obtuvo 250,000, ¿sabes? No le obliga a ser anual, pero ya si le sumas lo de sueldos, si vemos lo de sueldos, pues nada más de puros sueldos, ¿verdad? Aquí en los datos tuvo como 900,000 pesos, ¿no? Sumado lo de anual y más lo de liquidación. Entonces, obviamente ya por ese solo concepto le obligaría, porque siempre hay que sumar sueldos e intereses, ¿vale? Lo de intereses no lo hemos hecho, pero también se suma para los precios. ¿De acuerdo? O sea, no nada más es lo del propio ingreso de plataformas, sino también hay que sumar esos dos ingresos, ¿de acuerdo? Mira, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Y pues con esto terminamos plataformas tecnológicas, ¿verdad? Vamos a hacer la anual, ¿verdad? Del capítulo segundo. Vamos a hacer la anual del capítulo segundo. Capítulo segundo. Vamos. Sí. En la misma pestaña hacemos todas las anuales, porque recuerden que este es el concentrado anual nada más lo que estamos haciendo. Abajo vamos a hacer el anual. ¿Vale? Esta anual es muy larga, por esa razón lo hacemos ahí junto. Lo puedes hacer por separado, pero hay que estar removiendo de hoja a hoja y es un la batalla. Cuando tienes todo en la misma hoja, pues ya nada más lo hacemos. ¿Sí? Lo hacemos por comodidad. ¿Vale? Dejamos dos espacios y comenzamos con lo de actividades empresariales y profesionales, subapartado honorarios. ¿Vale? Este es el primer apartado que proporciona. Recordar que solamente va a haber anual de la sección primera y de, en el caso de plataformas tecnológicas. De RIF no, ¿verdad? Porque RIF no casi anual, ¿no? ¿Sí? RIF no casi anual. De plataformas, a menos de que pasen 300,000 sumado intereses y sueldos. ¿Vale? Todos los casos prácticamente va a haber anual en estos ejercicios. ¿Vale? Por la liquidación, ¿no? Bueno, el concentrado anual obviamente de honorarios, ¿verdad? Pues es igual como lo habíamos venido haciendo en los otros apartados, ¿no? Ingresos acumulables, deducciones autorizadas, que da como resultado la utilidad fiscal menos la PTU pagada y menos pérdidas de precios. Y esta sería la utilidad grabada. Recuerden que este es un concentrado, ¿verdad? Como tal, obviamente. Más lo que buscamos aquí es tener simplemente los datos para poder hacerla anual de manera. ¿De acuerdo? Para que no sea tan difícil conjuntar luego los datos al final. ¿De dónde sacamos esos datos? Obviamente del último mes, ¿no? El mes de diciembre. Y es sobre los acumulados, obviamente. Selecciones autorizadas.
Como datos adicionales, obviamente irían las retenciones del 10% de personas morales y los pagos provisionales. Pagos provisionales. ¿Ya vamos a todos, chicos? La retención del 10%, ¿verdad? Es el último el penúltimo renglón que tenemos, perdón, es 17,000, el renglón de retenciones. Retenciones de personas morales en el mes de diciembre. Y los pagos provisionales es la suma total del valor. ¿Perdón? El ISR recargo, pero el último renglón hay que sumarlo. Vamos a todos, chicos. Cierran los ojos. Se me cierran los ojos. Parece adecuado esto. Bueno, vamos a recordar el capítulo 2, RIF, pues no es anual, obviamente, pero plataformas tecnológicas, como ya lo vimos aquí, pues obviamente sí obliga a hacer declaración. ¿De acuerdo? Pues al obligar a hacer declaración anual, pues obviamente tenemos que llevarlo al cálculo. ¿De acuerdo? Y pasamos para los profesionales de plataformas. Bueno, este es el capítulo 2, sección tercera. Sección 3. Capítulo 2, sección 3, plataformas tecnológicas. Desde plataformas tecnológicas para el anual, vamos a pasar los ingresos. Sí. $56, dice aquí. Recuerda que es la suma del último renglón, ¿no? ¿A quién le da diferente? Hay que sumarlo, ¿eh? Sumar el último renglón. Que se estaba tomando el periodo anterior, ¿no? Y no, tiene que ser la suma del último renglón. ¿No? Bueno, aquí vamos a pasar los ingresos de Uber. Recordar que en el caso de los ingresos de Uber les tiene que dar mensualmente un estado de cuenta donde les refleja, o sea, bueno, la plataforma en la que estén, ¿no? En este caso es de Uber, les manda un estado de cuenta. No tiene que ser fiscal, o sea, puede ser un estado de cuenta así simple, vaya. O sea, no tiene que tener sello digital y todo eso, no tiene que ser un CFDI, vaya. Pero sí tienen que tener la constancia. ¿De qué hace la constancia? Eso, del ingreso, de la retención de ISR y de la retención del IVA. ¿Sí? Necesitas ese documento para poder hacer el pago, ¿vale? Para que te reconozca el fisco lo que te retuvo la plataforma. Habitualmente estas plataformas tecnológicas como que tienen un lugar donde entras a bajar esos estados de cuenta, ¿no? A través de la misma plataforma. Entonces, pues necesitas tenerlos. Entonces, cada mes hay que sacarlos
imprimirlos y guardarlos para poder hacer la declaración anual, porque te las pueden solicitar en caso de que tuvieras saldo a favor o en caso de una revisión, ¿de acuerdo? Y obviamente sumaríamos los ingresos propios. Y ese sería mi total de ingresos. ¿Sí? Los ingresos de Uber, pues obviamente es la suma de la columna de lo que corresponde a Uber, ¿no? 241. ¿Sí? Los ingresos propios y la suma de los dos sería el total de ingresos. Recordar que en materia de impuestos sobre la renta no se pueden meter deducciones en plataformas tecnológicas, ¿vale? En materia de eso, ¿vale? Por eso la tasa es reducida, o sea, porque dices, ay, le dan una tasa bien chiquita. Sí, pero como se calcula sobre los ingresos, pues igual puede ser un importe un poquito grande, ¿de acuerdo? Pero pues así está, ¿vale? Y aquí vamos a tener las retenciones de Uber, de plataformas, de plataformas tecnológicas. Y los pagos provisionales. Las retenciones de plataformas tecnológicas, ¿verdad? Pues aquí viene el renglón. ¿Sí? Es decir, no puedo meter el IVA, no, el IVA acuérdense que es un impuesto aparte y además el IVA es definitivo, ¿no? No se hace anual en materia de IVA, ¿vale? Y los pagos provisionales de plataformas tecnológicas pues, serían el ISR a pagar. ¿Sí? Sería. ¿Sí? De la sección segunda nos quedaría el régimen simplificado de confianza. Continuaremos con eso. Acabamos el capítulo 2. Ya saben, ahí le pongo yo una línea roja para separar un apartado y otro. Y el siguiente apartado es régimen. Capítulo 2. Sección cuarta. Régimen simplificado de confianza. Recordar que este apartado, ¿verdad? Aunque tienes que hacer anual, no se considera parte de los ingresos acumulables. Lleva un anual especial, un anual porcentaje. Probablemente la van a poner en un apartado especial. O sea, no la van a poner dentro de la declaración anual. Probablemente. No sé, porque no, es el primer año, ¿no? ¿Sí? Yo sospecho que la van a poner por separado. Porque recuerden que lo que no quiere el fisco es que te vaya a ocurrir meter deducciones personales en régimen simplificado de confianza. Recuerden que eso todavía no está claro porque pues, todavía el señor tenebroso no saca el anual del año próximo. La va a sacar por ahí por finales de marzo de 2023. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Ya saben, aquí vamos a tener el concepto y luego vendrían todos los meses, ¿no? Y esta obviamente pues es nueva, ¿no? No la teníamos todavía el año pasado, ¿no? Una idea acá que se le ocurrió al señor tenebroso muy recientemente. Muy recientemente nos dejó caer el régimen simplificado de confianza. Y obviamente pues ahí empezaríamos con los ingresos. Y serían los ingresos de personas físicas y de personas morales. ¿Perdón? Bueno,
No sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración sobre este tema, chicos. ¿No? Pues si les parece, entonces aquí le dejamos por el día de hoy. Sí. Sí lleva tiempo. Sí lleva tiempo. Sí lleva tiempo. A las 5. A las 5:50. Pues cómo, que llega muy tarde. Pues si la clase empezó a las 4. ¿Tienes ahí alguna duda, jóvenes? No. Bueno, para mañana pues ya continuaremos con este apartado. ¿De acuerdo? Régimen simplificado de confianza. Gracias, chicos. Nos vemos.